¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra conversación y que es muy importante porque hay preocupación a nivel mundial por la diabetes y queremos distinguir la diabetes 1 de la diabetes tipo 2. ¿Qué es la prediabetes? ¿Si podemos revertir la diabetes tipo 2? ¿Qué cambios en el estilo de vida también podemos hacer y sugerir para finalmente evitar o cuáles son los tratamientos? Son muchas las preguntas que queremos hacer en el contexto del Día Mundial de la Diabetes. Y para eso vamos a establecer contacto con Patricia Gómez. Ella es diabetóloga, médico internista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y del Centro Nueva Estoril. Gracias por acompañarnos, Patricia. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos. Muchas gracias. En el contexto del Día Mundial de la Diabetes hay mensajes que es importante poner a la población. Pero primero, nuestra labor es educarlos. ¿Qué es la diabetes y cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? Bueno, la diabetes es cuando en nuestro cuerpo la concentración de azúcar en nuestra sangre es más alta de la habitual, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una hormona que se llama insulina, que es la que permite o regula la cantidad de azúcar en la sangre. La diabetes tipo 1 es una enfermedad que uno nace con ella, que nace con una predisposición y a medida que pasan los años o hay un desencadenante, ocurre la generación de anticuerpos contra la insulina o contra la célula beta, que es la productora de insulina. Entonces, la diabetes tipo 1 es una diabetes que ocurre principalmente en la infancia, en la adolescencia, aunque uno puede encontrarla en cualquier momento de la vida. Y significa que quedamos sin insulina. Por otro lado, tenemos la diabetes tipo 2. Esta diabetes tipo 2 también al final de la diabetes nos quedamos sin insulina, pero es a través o mediante el mal comportamiento que tenemos en relación a los hábitos de alimentación, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad. Por lo tanto, hay una que es evitable y otra que no. Y en la que es evitable, Exacto. ¿cierto? Y en la que es evitable es la que nos vamos a centrar porque me imagino que es la que reviste mayor preocupación, no porque la otra no sea preocupante, sino más bien porque cuando está la diabetes tipo 1 ya hay conductas y hay un tratamiento por seguir, pero la diabetes tipo 2 es la que va considerablemente en aumento y tiene que ver por el estilo de vida. En primer lugar, ¿existe la prediabetes y tiene algo que ver con la resistencia a la insulina en etapas previas? Claro que sí, la prediabetes, a mí no me gusta mucho el nombre porque habla de un estado previo a una condición. Sin embargo, ya la prediabetes es una condición metabólica alterada, o sea, una prediabetes ya produce daño en nuestras células más pequeñitas como en los órganos del corazón, en el riñón, en los pies. Y esto ocurre o se llama prediabetes porque los valores de glicemia o de azúcar en la sangre no son tan altos como para hacer el diagnóstico de diabetes, pero igual están elevados. Entonces, esta etapa es una etapa previa a la diabetes, sin ser diabetes como tal, pero nos habla de un grado avanzado y por lo tanto debemos ser mucho más activos, mucho más cuidadosos para poder prevenir el llegar a la diabetes. Y lo bueno es que la prediabetes, a pesar de ser un estado, una condición alterada, es un estado reversible. O sea, si podemos detectar a los pacientes en este estado de prediabetes, probablemente nos va a ayudar a detener menos diabetes y un paciente con exámenes normales. Por otro lado, la resistencia a la insulina es cuando el paciente tiene una predisposición a tener la glicemia elevada, pero todavía no la tiene. O sea, es un paciente que probablemente por el sedentarismo, los hábitos de alimentación, el sobrepeso, secreta mucha insulina. Y esta insulina no está actuando de buena manera, pero gracias a esta gran secreción igual mantiene la glicemia normal. Entonces, en una línea de tiempo, podríamos decir que tenemos a la resistencia a la insulina como primero, después a la prediabetes y finalmente a la diabetes. ¿Y cómo podemos llegar a las dos primeras etapas? ¿Hay algún síntoma que me indique que puedo estar y atajar antes de llegar a la diabetes? Lamentablemente, la diabetes en sus etapas iniciales, y más todavía la resistencia a la insulina y la prediabetes, no hay síntomas, es asintomático. Uno tiene síntomas cuando la diabetes está muy descompensada, con los valores muy altos, pero sí hay signos
que es diferente, ¿no es cierto?, que nos alertan. ¿Cuáles son esos signos? Son signos de insulinoresistencia, como por ejemplo un aumento de la pigmentación de algunos, por ejemplo, de las zonas pliegues, como de las zonas de cervicales, las zonas inguinales o las zonas de axilas, que están más oscuras. Y eso es lo que nosotros llamamos acantosis. Entonces, si nosotros vemos a un paciente que no tiene síntomas, pero claramente tiene una distribución de grasa abdominal, hay sobrepeso, hay obesidad, sedentarismo, que son factores de riesgo, y a eso se asocia este engrosamiento o color más oscuro de estos pliegues, probablemente estemos en estas etapas tempranas. Ya, por lo tanto hay que estar atento a eso y hacerse los exámenes de rutina y abrazar una vida lo más saludable posible. Sabemos que siempre ese es un buen camino para la Exacto. medicina preventiva, ¿no? Yo creo que ese es el punto. Yo creo que como es asintomática, todos los pacientes sobre 35, o sea, todas las personas sobre 35 años tienen que hacerse exámenes preventivos. Eso es muy importante. Muchas veces nos queda que la glicemia o el examen de hemoglobina glicada o el examen de la prueba de tolerancia queda para pacientes o embarazadas o adultos mayores. Pero ahora actualmente se dice que toda persona sobre 35 años debe tener esos exámenes como preventivos y detección temprana de la prediabetes o la diabetes. Ahora, avanzando en el contexto del Día Mundial de la Diabetes, hay una conversación que se impulsa y que hay que visibilizar también y que tiene que ver con, en este caso, y a ver, me corrige, doctora, una predisposición que podemos tener las mujeres en alguna determinada etapa de nuestra vida también a poder tener diabetes tipo 2, ¿no? Sí, lamentablemente las mujeres nos vemos un poco afectadas por nuestras hormonas. Ya nosotros en la adolescencia hay cambios hormonales, pero principalmente los cambios que tenemos durante la menopausia, donde hay una disminución de nuestros estrógenos y eso hace que aumente nuestra resistencia a la insulina. Entonces, en pacientes que ya tienen alguna predisposición, la etapa de la menopausia hace que aparezca con mayor probabilidad la diabetes. Y es por eso que todas las encuestas y de prevalencia de diabetes o prediabetes están aumentadas en mujeres sobre 60 comparadas con los hombres. Así que obviamente que esta etapa de la menopausia trae de por sí una disminución del gasto calórico, un aumento del sobrepeso, nos es más difícil bajar de peso en la etapa de menopausia y mayor riesgo de tener diabetes. Ahora, cuando yo tengo diabetes tipo 2, lo importante que ahí tampoco es el fin del mundo porque hay tratamientos asociados, ¿cierto? Y que nos pueden ayudar a mejorar la calidad de vida. ¿Qué pasa cuando ya tengo diabetes tipo 2, doctora? Bueno, yo habitualmente le digo a los pacientes que tienen diabetes tipo 2 que esto es una enfermedad crónica que los va a acompañar toda la vida, pero eso no significa que sí o sí van a tener complicaciones producto de la diabetes. Actualmente, un paciente con diagnóstico de diabetes y con un buen control metabólico, yendo a acudir con controles de exámenes, a examen físico y tomando medicamentos que actualmente tenemos una gran variedad de ellos, podemos mantener una diabetes bien controlada. Y al mantener una diabetes bien controlada, no vamos a tener complicaciones por la diabetes. Complicaciones que muchos uno vio en sus padres, en sus abuelos, ¿no es cierto? O que hay mucho mito con que toda la diabetes va a terminar con ceguera, diálisis, amputación. Actualmente, la posibilidad que tenemos de fármacos y de buen control nos va a permitir a futuro no tener estas complicaciones asociadas, pero para eso necesitamos que los pacientes se detecten a tiempo y vayan a control, por supuesto. Claro, pero también por mucho que tengamos estos medicamentos, lo importante es no llegar a esa etapa. ¿Y qué hay de Exacto. cierto? ¿Qué hay de cierto que hoy se está diagnosticando cada vez a más temprana edad la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina o la prediabetes y que esto pudiera, si no ponemos atajo, proyectarse también en los próximos años? Claro, esto es una pandemia que ha ido aumentando y progresivamente, incluso más todavía después de la pandemia. Y esto va mucho en relación con la pandemia de la obesidad. Ya, o sea, a medida que estamos viendo mayor aumento de la obesidad, de malos hábitos de alimentación y esto que se ve en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, probablemente vamos a tener una mayor exposición a un riesgo desde las edades tempranas. Antes habitualmente venían las hormonas u otras cosas que hacían que la diabetes fuera en una etapa peri 50 o 60 años. Actualmente tenemos
más obesidad, sobrepeso, sedentarismo en nuestros niños, adolescentes, que hacen que esta diabetes tipo 2 aparezca a temprana edad. ¿Y cuál es el problema? Que a temprana edad, cuando uno le diagnostica esto, el riesgo de desarrollar complicaciones es mucho más alto. Pensemos que vamos a tener pacientes que no van a estar expuestos 10 años o 20 años, sino que 40, 50 años a una hiperglicemia y probablemente sea más difícil de controlar. Bueno, ahí está, nosotros también apoyamos y empujamos la visibilización de estos temas en el contexto del Día Mundial de la Diabetes para también tomar conciencia del autocuidado, de hacernos los exámenes y de entender que el estilo de vida es el que nos puede ayudar a evitar también el desencadenar la prediabetes, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y cuántas complicaciones asociadas. Así que, Patricia Gómez, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes en estar en este día y sacar a relucir el Día Mundial de la Diabetes cada 14 de noviembre. Bien, pues muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Y nosotros seguimos junto a la programación de CNN Chile. Ya nos encontramos en otra conversación.